El pasado sábado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Se estima que son más de 450 millones de personas los que viven en el mundo diagnosticados de un problema de salud mental. Y 1 de cada 4 personas podremos desarrollar uno en algún momento de nuestras vidas. Además, el 50% de los diagnósticos en salud mental aparecen en la infancia y los problemas de salud mental representan ya el 12,5% de los problemas de salud en todo el mundo. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, como psicóloga, es necesario recordar estas cifras de vez en cuando. Nos viene muy bien. Y más en este día, ¿verdad? Porque tenemos que tener muy claro que la situación es así de extrema. Efectivamente, y además que esas cifras que tú mencionas son de personas diagnosticadas, pero luego tenemos a un montón de gente que no tiene aún su diagnóstico, o bien porque no accede a los recursos de salud, o bien porque viven en lugares subdesarrollados, o por una razón que me vais a entender muy fácilmente, porque hay personas que acuden directamente a consultas de psicología o psiquiatría o de salud mental privadas sin haber ido antes al Sistema Nacional de Salud, y a lo mejor los profesionales de esos servicios, si cogiéramos estrictamente los criterios de los manuales, pues veríamos que podríamos hacer un diagnóstico, pero en lugar de ello lo que hacemos es evaluamos, tratamos a la persona sin ponerle la etiqueta, y esta persona se recupera y se va a hacer su vida sin quedar registrada. Entonces yo creo que lo que se registra son los casos más graves del sistema público, y si contáramos esto estaríamos hablando de cifras muy superiores. Este Día Mundial de la Salud, evidentemente, es para visibilizar precisamente a esos problemas de salud mental. ¿Qué asignaturas tenemos pendientes, hablando de este 2020, lo que se refiere a la salud mental? Se habla mucho, pero seguro que hay cosas todavía que tenemos que hablarlo. Claro, pues estos son temas de los que a mí efectivamente a veces me parece que lo digo mucho, pero luego te das cuenta que realmente hay que repetirlo porque queda mucho por hacer y queda gente por sensibilizar. Por ejemplo, una de las asignaturas pendientes es quitar estigmas en torno a la salud mental e informar realmente sobre qué es la salud mental. Por ejemplo, que la gente interiorice que un problema de salud mental no es algo que se tenga o no se tenga de manera estable, sino que la salud mental va en un continuo. Es decir, imaginad que tenemos un botón de volumen en el que en un extremo, en el volumen más elevado, estaría el trastorno mental grave, y en el silencio estaría la salud mental absoluta, y todos nosotros en cualquier momento de nuestras vidas nos situamos en algún punto de ese continuo de volumen, dependiendo pues de variables como el momento vital, las circunstancias, de nuestras propias fortalezas, etcétera. Es decir, yo hoy puedo estar más cerca de la salud mental y no tener ningún diagnóstico grave, pero puedo tener muchos síntomas, y a lo mejor acudo a una consulta de psicología porque tengo problemas de pareja, tengo estrés y quiero aprender a gestionar todo eso, y no necesariamente tengo un diagnóstico. Y también, por otra parte, puedo estar más cerca de la enfermedad y tener un diagnóstico porque a lo mejor pues en mi familia hay antecedentes genéticos y me ha tocado, pero luego haber hecho un trabajo importante de recuperación y de adaptación a la medicación que necesito, y entonces llevo totalmente a raya los síntomas y tengo una vida normalizada y estoy bien. Y además es que hay también que sensibilizar acerca de que la salud mental, al igual que la física, varía a lo largo del tiempo. Igual que yo puedo mañana hacerme un esguince y acudir a rehabilitación y curarme, también puedo tener una depresión que también se cura yendo a terapia, con lo que no tiene sentido etiquetar a una persona de por vida con un problema que sí o sí se cura. Y si hay alguien que tiene una depresión, de esto que erróneamente se les ha ido etiquetando como crónico y lleva muchos años pasándolo mal, pues desde hoy que tenga claro que eso es porque no ha realizado el tratamiento correcto, el adecuado para su caso, ni con todos los componentes que debería de tener. Y este año, con las circunstancias que estamos viviendo de la crisis sanitaria, ¿debemos prestar más atención a la salud mental, no solo de las personas diagnosticadas, sino de toda la población? Claro, efectivamente, otra cosa necesaria que tenemos pendiente es sensibilizar en torno a que los problemas de salud mental son algo que está muy influenciado por el contexto que nos toca vivir, como puede ser pues el no disponer de un empleo digno, no tener acceso a los recursos de salud de calidad,
no disponer incluso de una vivienda con unas comodidades dignas o con el suficiente espacio, las dificultades para acceder a la educación, la incertidumbre respecto a qué va a pasar en los próximos meses y bueno, muchísimas cosas más que escucháis a diario que les está tocando con esta crisis a muchas familias. Y claro, es por esto que no podemos obviar estas variables y situar el foco del problema en algo trastornado, perdonadme la expresión, que pueda tener la persona diagnosticada con depresión o el que en un momento determinado pues tiene que consultar pues por un problema de ansiedad, ¿no? Es decir, tenemos que visibilizar y normalizar que cuando vivimos circunstancias difíciles y el futuro es tan incierto, es normal tener síntomas de ansiedad y experimentar emociones desagradables, como sería el miedo o el enfado. A veces las personas llegan a los recursos de salud mental pues con tantos testimonios de que han perdido el empleo, de que no pueden salir adelante y en ese caso pues nosotros no podemos quitarle a la persona la ansiedad porque esa ansiedad no es irracional, no es desproporcionada y no es justo darle a esa persona una pastilla para dormir como si fuera la persona la que tiene el problema y decirle que tiene que pensar en positivo porque esa ansiedad en realidad lo que es una alarma muy coherente con su situación. Hay que visibilizar que es sano sentir cierto malestar cuando las cosas van mal, aunque luego la persona tiene la responsabilidad de luchar por estar bien. Y bueno, derivado de esto, también una cosa muy importante es que hasta hace unos años, y ya cada vez menos, por suerte, se pensaba que cuando a una persona se le diagnosticaba un problema más grave, como por ejemplo una depresión grave o un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, era como que esta persona ya quedaba sentenciada a no poder formarse, no poder desarrollar un oficio o no poder trabajar. Y también hay que eliminar esta idea de nuestra sociedad, porque el trabajo no es solo un medio para sacar dinero, sino que también necesitamos sentirnos útiles y sentir que estamos contribuyendo a nuestra sociedad. Con lo que, si queremos ayudar genuinamente a las personas con este diagnóstico en salud mental en este momento, las empresas deben ser inclusivas e incluirlas en el mundo laboral, porque eso forma parte de su recuperación y es incluso tan necesario para su salud mental como sería, por ejemplo, seguir correctamente la medicación. ¿Y cómo veis ahora mismo los psicólogos el problema del estigma en salud mental? ¿Continúa la gente teniendo muchas barreras para ir al psicólogo? Pues yo mi percepción la verdad es que es muy optimista porque lo del estigma veo que se va quedando atrás con las generaciones. A lo mejor es una percepción propia, pero ves que quizás en las generaciones más mayores, a partir de los 50, 55 años, todavía queda alguna gente con ciertas reticencias en acudir al psicólogo o en general a cualquier recurso de salud mental, a psiquiatría también. Le dan más importancia porque tienen más mitos y no saben bien cómo trabajas y de que tú curas, digamos, eso que ellos llevan arrastrando años, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde todavía te encuentras gente que lleva toda una vida escondiendo un problema que tendría una solución, pero que no le han puesto solución porque no piden ayuda. Sin embargo, conforme vamos bajando en edad, es más bien al contrario. La gente ya de menos de 40, 45 años, ya cuando se encuentran mal, quieren saber qué les pasa, no quieren a la primera de cambio tomarse la pastilla para sedarse y son la generación que directamente piden citas sin darle muchas vueltas, porque lo que buscan sobre todo es aprender de dónde viene su problema y a gestionarlo. Además te dicen, mira, yo sé que a lo mejor estoy deprimido o tengo ansiedad, pero por favor no quiero tomar pastillas, quiero un tratamiento psicológico para atajar el problema de raíz y que esto no me vuelva a pasar. Con lo que yo creo que esto es muy bueno, muy positivo, porque vamos a poder llegar a atender a muchas personas antes de que esos problemas se les cronifiquen y que estén bien atendidas y tratando de base esos problemas. Por cierto, Isabel, ¿y con la crisis sanitaria se ha producido ese incremento de problemas de salud mental que se decía al principio de la pandemia que podía aparecer? Pues yo, y hablando también con otras compañeras de la profesión, también me lo dicen, que sí que hemos experimentado un repunte de trabajo, pero hay que decir que no exactamente por el confinamiento como se esperaba, sino más bien por las circunstancias de incertidumbre que vienen ahora en adelante. Es decir, yo la interpretación que le doy a esto es que las personas que ya antes de la pandemia iban, por así decirlo, tirandillo, ¿no?, con pequeños problemas, con pequeños síntomas, por ejemplo, problemas de pareja, para gestionar la ansiedad o el estrés, o para comunicarse o para dormir,
Pues lo que ha pasado es que la pandemia ha sido como el detonante para que dijeran, pues tengo que pedir ayuda y resolver esto por algún lado. Además es que además del confinamiento, es que después del estado de alarma, las vidas de algunas personas, bueno, de casi todas, han pasado de tener una gran libertad y tener una vida activa y llena de gratificaciones y salir y hacer muchas actividades y relacionarnos con mucha gente sin que lo valorásemos, a perder mucha actividad o tener que adaptarla a las necesarias medidas de seguridad. Y eso hace que la gente pues pierda muchas gratificaciones y que también tenga más tiempo para pensar y para darle vueltas a la cabeza y para preocuparse. Y luego también el tema del empleo, que para una gran mayoría de los españoles ahora es un mar de incertidumbres que da mucho malestar. Entonces es normal que en esta situación pues haya más gente pidiendo ayuda. Pero ya te digo que no son trastornos graves, no es un trauma colectivo como se estaba amenazando por ahí y la gran mayoría de la gente se recupera en pocas sesiones. Además, como se habló mucho de la salud mental en la tele, pues eso también ha normalizado que de alguna manera pues haya sido normal que ante esta situación hubiera que pasar por el taller del psicólogo, ¿no? Lo que también pues ha ido en favor de eliminar estigmas, normalizar y quitar prejuicios. Así es. Bueno, hoy hemos querido hablar sobre la salud mental, ya que su Día Mundial fue el pasado sábado. Así que, Isabel Fernández, de este tema tenemos tanto que preguntar aún todavía y es bueno empaparnos, ¿no?, de toda la información que nos puedas traer. Si quisiéramos o tuviéramos alguna duda, quisiéramos hablar contigo, ¿dónde podemos hacerlo? Bueno, pues como siempre me podéis encontrar en las redes sociales de Isabel Psicología y en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN, donde podéis consultarme cualquier tema que necesitéis. Muy bien, pues nos citamos para la próxima semana, el próximo martes. Hasta el martes que viene.